Hola a todos y bienvenidos a Economía para Inquietos. En el video de hoy vamos a explorar las razones que hicieron de Alemania la primera potencia de Europa, tanto económica como políticamente. ¿Cómo logró este país, que se unificó tarde y sufrió dos guerras mundiales, convertirse en el líder indiscutible del continente? Vamos a verlo. Para entender el ascenso de Alemania, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando el territorio alemán estaba dividido en una multitud de estados independientes. Fue el canciller Otto von Bismarck quien logró unificarlos bajo el liderazgo de Prusia, creando el Imperio Alemán en 1871. Este nuevo estado se convirtió rápidamente en una potencia industrial, científica y militar, rivalizando con las grandes potencias europeas de la época, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Sin embargo, las ambiciones alemanas chocaron con los intereses de sus vecinos, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial en 1914. Alemania fue derrotada y tuvo que aceptar unas duras condiciones de paz, que le obligaron a pagar enormes reparaciones, ceder territorios y desmilitarizarse. Estas humillaciones alimentaron el resentimiento y el nacionalismo en la sociedad alemana, que encontró un caudillo en Adolf Hitler, el líder del partido nazi. Hitler aprovechó la crisis económica y social de los años 30 para llegar al poder y convertir a Alemania en una dictadura totalitaria. Su objetivo era crear un gran imperio alemán, el Tercer Reich, que dominara Europa y el mundo. Para ello, inició una política de rearme, expansión territorial y persecución de los judíos y otros grupos considerados inferiores. Estas acciones provocaron la Segunda Guerra Mundial en 1939, en la que Alemania se enfrentó a los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Como ya sabemos, además de la Primera, la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto profundo y duradero en Alemania. Algunas de las consecuencias más importantes fueron la pérdida de territorio, población y soberanía. Alemania tuvo que ceder parte de su territorio a Polonia, la Unión Soviética, Francia y otros países. También perdió sus colonias en África y Asia. Su población se redujo en unos 7 millones de personas, entre muertos, heridos, desaparecidos y refugiados. Su soberanía quedó limitada por la ocupación militar de las cuatro potencias aliadas que controlaban su política exterior, su economía y su seguridad. La destrucción material, económica y social. Alemania sufrió el mayor daño material de la guerra, con el 70% de sus ciudades y el 40% de su industria destruidos por los bombardeos aliados. Su economía se derrumbó y tuvo que enfrentar una inflación galopante, una escasez de alimentos y bienes básicos y una crisis de empleo. Su sociedad se vio afectada por el trauma psicológico, la violencia, la pobreza, el hambre, la enfermedad y la desintegración familiar. La transformación política, cultural e ideológica. Alemania tuvo que renunciar al nazismo y al fascismo y adoptar un sistema democrático y constitucional. Se inició un proceso de desnazificación que buscaba eliminar la influencia del régimen nazi en la sociedad, la política, la cultura y la economía alemanas. Se promovió una nueva identidad nacional, basada en los valores de la libertad, la tolerancia, la responsabilidad y la reconciliación. Se fomentó una nueva cultura, que se expresó en el arte, la literatura, la música y el cine. Se produjo una división ideológica entre el bloque occidental y el bloque comunista, que se reflejó en la creación de dos estados alemanes, la República Federal de Alemania, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. Ambos estados tuvieron sistemas políticos, económicos y sociales diferentes y mantuvieron una relación tensa y conflictiva durante décadas. Entonces, ¿cómo Alemania pasó de estar en ruinas a convertirse en la mayor potencia de Europa? Estas son algunas de las razones. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de Estados Unidos a los países europeos devastados por la guerra, que se inició en 1948 y duró hasta 1952. El objetivo era evitar el avance del comunismo, fomentar la recuperación económica y la estabilidad política y crear un mercado favorable para los productos estadounidenses. Alemania recibió unos 1.400 millones de dólares que invirtió en modernizar su infraestructura, su agricultura y su sector energético. Gracias a esta ayuda, Alemania pudo reactivar su producción industrial, aumentar su comercio exterior y mejorar su nivel de vida.
El Plan Marshall también contribuyó a la integración europea, al facilitar la cooperación entre los países beneficiarios. La integración europea fue un proceso político y económico que buscaba la cooperación y la paz entre los países del continente, especialmente entre Francia y Alemania, que habían sido enemigos históricos. Alemania participó activamente en la creación de organismos como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 1951, el Mercado Común Europeo 1957 y la Unión Europea 1993, que le permitieron acceder a un mercado amplio y diversificado, eliminar las barreras comerciales y arancelarias, coordinar sus políticas económicas y monetarias, y fortalecer su influencia política en el escenario internacional. La integración europea también favoreció la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la solidaridad entre los países miembros. La innovación tecnológica fue uno de los pilares del desarrollo industrial de Alemania, que se basó en una fuerte inversión en investigación y desarrollo, I+D, una alta cualificación de su mano de obra y una tradición de excelencia en sectores como la química, la farmacia, la electrónica, la automoción y las energías renovables. Alemania es el país europeo con más premios Nobel en ciencia y tecnología, con 68 galardonados. Además, es el cuarto país del mundo en gasto en I+D, con un 3% de su PIB y el tercero en número de patentes registradas. Su industria es líder mundial en calidad, eficiencia y competitividad y exporta sus productos a más de 200 países. Su apuesta por las energías renovables le ha permitido reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y ser el primer país del mundo en abandonar la energía nuclear. La reunificación del país fue el resultado de la caída del Muro de Berlín en 1989, que puso fin a la división de Alemania entre la República Federal Alemana, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA, que habían sido creadas tras la guerra bajo la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La reunificación se produjo en 1990 tras un proceso de negociación con las cuatro potencias ocupantes, Estados Unidos, URSS, Reino Unido y Francia, y con el consentimiento de los alemanes orientales y occidentales. La reunificación supuso un aumento de la población, el territorio y el potencial económico de Alemania. También implicó un gran esfuerzo financiero para igualar las condiciones sociales y económicas entre las dos partes del país. La reunificación consolidó a Alemania como una potencia política y diplomática en Europa y en el mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Alemania y las razones que la convirtieron en la primera potencia de Europa. Si les ha gustado, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. También pueden dejar sus comentarios, sugerencias y preguntas abajo. Me encantaría saber su opinión y responder a sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.